a los que pusieron primero víctimas de las usurpaciones y el maltrato en general, solidarizarme con ellos. La verdad que no es nada divertido cuando a uno le cercenan sus bienes o sus libertades. Bueno, la verdad que dice que los últimos serán los primeros y a veces ser el último nos toca remar el doble para mantener al auditorio que no se duerma. Voy a coincidir en un todo con el doctor Pose. La verdad que él ha dado un pantallazo, me sacó la mitad del discurso. Me pidió un poco los organizadores que hablara un poco de lo que era el Chaco y Santiago, ya que mi rural tiene radio de acción en dos departamentos de Santiago del Estero, uno que es el departamento Alberdi, donde está situada la localidad de Sachayo, y el departamento, parte del departamento Moreno. El departamento Moreno es uno de los departamentos más grandes de Santiago y limita con el departamento Alberdi. Pero tenemos la particularidad de ser limítrofe con el Chaco. Estamos muy cerquita del límite y compartimos casi todo con el Chaco. O sea, la verdad que Sachayo depende, y se notó mucho en la pandemia, lo que es Sachayo, Pampa de los Guanacos, depende exclusivamente de la provincia del Chaco, en salud, en insumo, en todo. Si vamos a hablar de la provincia del Chaco, una de las más organizadas junto con Santa Fe en lo que tiene que ver con delitos rurales, hablarle en este momento, después de todo lo que hemos escuchado en las ponencias anteriores, de la gravedad en la cual está sujeto nuestro país hoy por hoy, hablarle de abigeato, robo hormiga y lo que sufre el productor rural a diario sería como nada, ¿no es cierto? Pero bueno, el Chaco lo está manejando no del todo bien, pero lo está manejando bastante bien. Es una provincia que se maneja con foros de seguridad rural integrados por los productores agropecuarios en articulación con la policía rural. El Chaco, junto con Santa Fe, son dos de las provincias del norte que tienen policía rural. La provincia de Santa Fe, una policía rural antiquísima llamada Los Pumas, de muy buen trabajo desde siempre, muy bien entrenada, específica en su trabajo. Y el Chaco tiene una policía rural donde sus jefes sí han sido entrenados en el servicio rural, pero tiene una falencia que, bueno, pasa en la mayoría de las policías, que cuando hay un policía castigado de una dependencia, termina en la policía rural. O sea, la mayoría de su staff a veces no es específico de la policía rural. También tiene un problema como cubre un gran territorio, tiene un problema de desidia política, en lo cual la gobernación no lo dota con los elementos necesarios para que pueda cumplir con su labor. Asimismo, los productores rurales y del foro ayudan bastante a la que la policía rural pueda cumplir medianamente con las labores objetivas del cargo. Pasamos a Santiago del Estero. Santiago del Estero, lo que yo llamo una de las provincias del eje. Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Tucumán y Catamarca son las provincias del eje. ¿Por qué? Porque son las que le aportan al gobierno kirchnerista nacional los elementos básicos para mantenerse en el poder. Pobreza, recursos básicos de fuerza de choque y toda esta gente que, como lo explicó el doctor Pose anteriormente en su ponencia, no son indígenas. Yo, como productor agropecuario y contratista rural, he tenido empleados y trabajadores Huichí, Chorote, Mocovíe, desde las distintas etnias, y muchas habitan el Chaco. Son personas extremadamente capaces, gente muy buena, sin ningún tipo de problema, y de una honestidad brutal y de mucho trabajo. Pero en Santiago del Estero no hay indígenas, son pseudo indígenas. El gobierno nacional ha creado esta, ¿cómo le podríamos llamar? Esta casta de gente
que lo único que hace es servirle al poder de turno, ¿no es cierto? Ya que vivimos en provincias que las que no son feudales son semifeudales. La verdad que el Mocase, si bien ya lo explicaron bastante bien, dividido en 3 secciones, la sección fundadora, la otra es línea campesina, y bueno, la otra no me acuerdo, sé que son 3, que el año pasado se han unido las 3 facciones porque estaban bastante enemistadas porque no les llegaba la misma, vamos a hablar mal y pronto para que nos entendamos todos, no les llegaba la misma moneda a todo el mundo. El año pasado se han unido. Muy grave para el sector agropecuario, muy grave porque una de esas facciones forma parte de Federación Agraria, cosa que al sector agropecuario le pega de lleno, ¿no es cierto? Bueno, hoy nuevamente se han vuelto a dividir, inclusive se usurpan entre ellos. En este momento se están usurpando entre ellos mismos. La verdad que es un flagelo que vive Santiago del Estero, muy penoso. Ahora fíjense la condición. Todas las usurpaciones que hace Mocase las hacen los departamentos Roble, Pellegrini, todos los departamentos del centro y un poco del sur de Santiago del Estero, pero no van a usurpar a la zona más productiva, Quimilí y subiendo para arriba hasta Copo. ¿Por qué? Porque el poder de turno sabe que la moneda para mantener la provincia sale de ahí y no le conviene tampoco, y también sabe que al ser unidades productivas grandes, los dueños de esas unidades productivas no son fáciles de arriar. Entonces ahí se le concentra el problema. Igualmente, no debería ser persona de primera ni de segunda. Debería ser la ley pareja para todos. Yo creo que no estoy de acuerdo en lo que decía el informe de la Secretaría General de la Nación, donde el tema territorial indígena tiene que ver con la extensión de la frontera agropecuaria. Yo he trabajado en la extensión de la frontera agropecuaria, porque he limpiado campo desde el norte de Santa Fe hasta el límite con el Paraguay. Y la extensión de la frontera agropecuaria trae riqueza a las provincias. Nuestras provincias del norte del país siempre han dicho que son provincias pobres. Mentira, son pobrezas empobrecidas que la ha empobrecido el poder político de turno. Nuestras provincias son riquísimas, no tenemos nada que envidiarle al sur. Nada, pero nada. Sí, por supuesto, por ahí algunos políticos con más inteligencia que puedan manejar la provincia de mejor manera y no arriar a la gente como la arrían hoy. Lamentablemente Argentina ha sufrido un proceso desde el año 83 para acá, donde lo principal que ha hecho este fenómeno llamado democracia, que el argentino no sabe cómo manejar la democracia, no sabe cómo vivir en democracia, no sabe qué hacer con ella, es debilitar la educación. El pilar principal de los problemas que tenemos hoy es no tenemos educación. Al no tener educación, carecemos de un montón de cosas. Y yo creo que a veces cuando los políticos dicen o hacen campaña y dicen voten bien, el sistema es contraproducente. El sistema nos juega en contra y hace que siempre terminemos votando al menos malo, al mal menor. Y otro problema que tenemos, tanto en la seguridad rural como en todos los ámbitos de lo que le sucede a la Argentina, es que no nos involucramos. La culpa es nuestra. No tenemos el 5 minutos de tiempo para involucrarnos en lo que debemos involucrarnos. Entonces sufrimos todos estos problemas. Creo que ese es nuestro principal problema. Nuestro principal anhelo sería que la educación fuera, la educación, la salud y la seguridad fueran los 3 pilares fundamentales, tal cual está escrito en la Constitución. O sea que cumplir la Constitución es nuestro principal anhelo, que todos deberíamos anhelar y todos deberíamos estar por lo menos 3 horas a la semana preocupados por eso, porque si se le dedicáramos 3 horas por semana a involucrarnos en algo que ayude a nuestra nación, no estaríamos pasando por los problemas que pasamos. Nuestra soberanía está en peligro. Desde los años 90 para acá tenemos
un grave problema de soberanía. El plan Andinia está en marcha. Ya lo dijo, vuelvo a coincidir con el doctor Pose. No es menor que el MOCASE tenga ramificaciones, tenga contacto con los sin tierra brasileros, Sendero Luminoso, la FARC y los sin tierra de Bolivia, como también su estrecha vinculación con la Tupac Amaru, que estaba en Jujuy, que gracias a Dios dentro de todo ha sido desarticulada. Pero hay informe de alguna que otra agencia nacional donde están todas esas vinculaciones, las ramificaciones y algo que no tocó el doctor Pose, que es el narcotráfico, en lo cual está muy inserto el movimiento campesino santiagueño por algunos de sus miembros. Así que bueno, yo creo que más que disertar sobre seguridad, la suerte está echada para todos y espero que podamos sacar de este foro, en el cual, vuelvo a repetir, las exponencias han sido brillantes, la necesidad de seguir adelante y despertar a más gente para que pongamos ese grano de arena que necesitamos en la soberanía nacional. Lo que hemos hecho, un voto de juramento de defender a nuestra bandera hasta perder la vida. Estamos muy preocupados por el destino de nuestros hijos en nuestro país. Muchas gracias.